Imagino que también hay mucho para analizar a nivel nacional. También, Mayra, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Me parece que estaría bueno poder charlar acerca de las novedades que trascendieron desde el PJ local con respecto a la definición de candidaturas. Si bien todavía uno está a tiempo y claramente el PJ siempre es respetuoso del tema de reglamentos y devela a sus candidatos como corresponde, pero bueno, comenzaron a sonar nombres. ¿Qué de esto es realidad? ¿Qué no? ¿Qué me podés adelantar con respecto a esto? Mira, siempre suenan nombres porque en realidad el PJ tiene una cantera tan grande de dirigentes y dirigentes que lógicamente se empieza a escuchar por todos lados. La realidad actualmente es que el PJ está trabajando en generar esa lista unidad que nos represente absolutamente todos y que además cumpla con esa doble función de representar y defender los intereses de los sanjuaninos y representar también la doctrina peronista, ¿sí? Porque es lo que necesitamos, candidatos y luego legisladores y legisladoras que en el Congreso de la Nación puedan trabajar en pos de que los sanjuaninos y las sanjuaninas estemos mejor, defendiendo sus intereses, pero también que no pierdan de vista esto, ¿no? Que es la doctrina, que es nuestro pensamiento, que es lo que nos marca a nosotros la línea de hasta dónde sí, hasta dónde no. Nombres van a surgir todo el tiempo, siempre nos pasa, por ahí hablábamos con compañeras y compañeros y esto es como el telequino. A ver, y si esta semana te toca a vos, todas las semanas tenés una lista distinta, Bien. ¿viste? Pero es parte también de la cuestión política, de la coyuntura. Por ahí tiene que ver también con esta demanda y esta expectativa que tiene la sociedad de qué va a ser el peronismo y cómo se reorganiza para, bueno, salir a dar estas respuestas y poder cumplir nuevamente ese rol tan protagonista y tan importante que tiene en la sociedad, que es saldar las deudas pendientes que haya y generar una mejor estadía para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. El año pasado para el PJ fue un año de mucho diálogo, de consenso, Sí. de muchas diferencias también, de gente que decidió desvincularse, por ejemplo, del partido, como lo fue el espacio de Baitroc y que finalmente, bueno, anuncia su espacio con rama a nivel nacional. Después de ese cisma, de ese temblor, quedó todo un poco más en piloto automático, quedó más establecido esto que, bueno, embandera el PJ durante este último tiempo, sobre todo, que es unidad, consenso, diálogo. ¿Hay calma o todavía está un poco movilizado el PJ? La unidad es un proceso y es en lo que se viene trabajando, ¿sí? No vamos a decir que de la noche a la mañana vamos a tener unidad y vamos a hacer todos. No, claramente no. Hay un montón de heterogeneidades adentro de nuestro espacio, porque es un movimiento enorme que contiene a todos. Y eso me parece que es lo más rico que tiene el peronismo, el poder escuchar a todos y el que todos se sientan representados. Esa construcción que se da en todo este proceso que se viene viviendo, que se viene transitando, es lo que nos permite hoy llegar a este 2025 y, si Dios quiere, y es para lo que se trabaja, al 2027, con los mejores candidatos y candidatas en absolutamente todos los espacios en los que haya que elegir candidatos y candidatas. Igual hay nombres que ya están haciendo como una campañita aparte. Digo, lo hemos visto muy presente en redes sociales y activo a Cristian Andino, por ejemplo. También lo vemos con lo propio a Fabián Gramajo. Digo, puede surgir de alguna de estas dos fracciones, si podemos llamarlo así, el candidato que represente esa lista, porque, bueno, ya tienen fecha para presentar esta lista. Primero, una fecha que no hay que dejar pasar, que es el 7 de agosto, claro, que es justamente la conformación de los frentes, que me parece que por ahí no se habla tanto del 7 y es importantísimo porque tiene que ver con eso, con definir quiénes van a ser tus aliados en este tránsito, ¿no? Y en dar esa pelea. Y con respecto a los nombres, la verdad que a mí me parece fantástico que todos los compañeros y compañeras, porque estamos hablando de varones en este momento nada más, y todas las compañeras puedan salir a hablar, a mostrarse, pero sobre todo a mostrar el trabajo que vienen realizando y lo que quieren hacer. Está bueno que lo digan. Creo que de repente en algún momento nos pasó que hubo un alejamiento entre el peronismo y la representación del sujeto político, que es el que nos constituye, como son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces está bueno que esto pase. No solamente los nombres de quienes se ven en redes, hay muchísimos compañeros y compañeras más que capaz no son tan visibles en redes, pero vienen laburando un montón.
Y esa lista se va a constituir en base a todo esto. No creo que ninguno esté descartado, pero ninguno es, en realidad, en este momento. Metería la pata si te dijera es tal o cual, porque en realidad es un trabajo que se viene pero realizando. es mi deber consultarte, ¿sí? ¿No? Hablaste del 7, sí. Es verdad, es una fecha importante, la constitución del Frente. Y en este sentido, digo, ¿cuáles son aquellos espacios que ya están justamente en carrera o dialogando con el PJ para poder también sumar voluntades y votos justamente para las elecciones intermedias? Y desde hace un tiempo que se viene charlando mucho con aliados estratégicos y aliados del campo nacional y popular, como el PCR, el PTP, bueno, con el Frente Grande, y hay que ir sumando otras voluntades. Y me eso nombraste lo viene un montón, y en esa lista que me hiciste no está el bloquismo. Y bueno, no sé qué va a ser el bloquismo. La verdad que no sé qué va a ser el bloquismo. Cuando vos mencionás aliados estratégicos, digo, en gobiernos anteriores, el bloquismo, perdón, fue protagónico. Fue protagónico. Ahora como que está un poco como alejado, no está blanqueado el diálogo ahí, o sea, todavía no se sabe. Todavía no se sabe, pero estamos a tiempo. Creo que cada espacio va a poder poner en valor cuál es su posición y, por decirlo más vulgarmente, de qué lado de la mecha te encontrás, claro. ¿Sí? Porque la coyuntura política amerita esto, ¿sí? Tomar decisiones que tengan que ver con esto. ¿De qué lado de la historia vas a estar? ¿Sí? Nosotros lo tenemos clarísimo. ¿Vos ves una elección polarizada? Nosotros lo tenemos clarísimo. ¿Ves una elección polarizada? Sí, totalmente polarizada. A nivel nacional. ¿Acá también en la provincia de San Juan? Sí, tal cual. Sí, o sea, yo creo que sí. ¿Estás del lado de Milei? ¿Es peronismo o todo lo que no representa el campo nacional y popular? Es derechos, es trabajar para la mayoría o la totalidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas o para solo un sector. O sea, es eso, es lo popular o lo antipopular. Y yo creo que eso se va a ver en las elecciones, esperamos que así sea. Tal vez no de con la mayor cantidad de votos quizás en esta, pero sí es un proceso que se va a dar y yo creo que en el 27 también tendremos otros números, otros resultados, porque la realidad va cambiando todos los días, pero hay también en la sociedad, así como está esta expectativa por saber qué va a ser el peronismo, creo que tiene que ver con eso, con a ver qué vamos a hacer ahora, cómo te replanteas, está bien, tenés una doctrina, tenés unas banderas que son específicas, sabés cuál es el camino del peronismo, lo conocemos, pero bueno, cómo se actualiza en este proceso para poder responder a las necesidades que hoy son las que tiene ese sujeto político que es el que nos convoca, que son los trabajadores, las trabajadoras, que son los jóvenes, ¿sí? Entonces yo creo que sí, va a ser polarizada y bueno, cada uno decidirá. O sea, que es interesante esto que planteas, Mayra, porque en algún punto algunos dirigentes que también pasaron por acá, si bien a nivel nacional se ve claramente polarizada, una elección polarizada, por ahí muchas veces no es lo mismo lo que sucede en las provincias. Digo, de repente tenés al PJ, pero también tenés a Orrego. ¿Cómo lo ves allí? Digo, ¿tampoco lo ves este escenario local en un escenario de posibles tercios, teniendo, digamos, otros espacios que quizás acompañan, pero no están netamente identificados con Milei, por ejemplo, con la presidencia de la Nación? Y es probable, a ver, se habla mucho de que va a ser una elección de tercios, hay otros analistas que por ahí te dicen que no, sí. La realidad es que lo vamos a saber el día de las elecciones, va a ser una elección bastante diferente y también creo que todos los espacios políticos se tienen que dar el trabajo de salir a charlar con el ciudadano y la ciudadana para explicarle cómo va a votar. Digo, va a ser una boleta única, totalmente diferente, es otro proceso y bueno, y esto hay que salir a explicarlo y hay que salir a decirlo. Con respecto a la coyuntura, con respecto a si va a ser de tercios o no y a esta situación en la que vivimos, yo creo que el gobierno provincial ha tomado una posición. Digo, no es está a la vista, ¿sí? Creo que una de las primeras medidas que toma este gobierno cuando asume es echar a trabajadores estatales. Entonces, hay un posicionamiento, no es que no lo hay. Tal vez desde lo discursivo está un poco más, no está transparentado, pero sí en las acciones. Y lo que el ciudadano y la ciudadana ve es eso, las acciones, qué es lo que está pasando, qué pasa con la obra pública, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación. O sea, es bastante clara cuál es la posición. Quizás, tal vez, no te lo dicen de manera directa,
porque, no sé, porque tendrán sus reparos en terminar de identificarse o no. Yo creo que vamos a tener sorpresas el 7, veremos ahí cómo se arman estos frentes y cuál es la posición que toman o no. Ahora, la realidad ¿Vos es creés que la conformación de frentes va a traer sorpresas? Vos sabés que hay ruido con eso, sí. Así que yo esperaría hasta el 7 para saber cómo se van a mostrar cada una de las fuerzas políticas desde qué lugar quieren hacerlo. Lo que me parece que no podemos perder de vista es que tenemos un gobierno provincial que hasta ahora las señas que hemos visto, las acciones que se han concretado han ido en la misma línea del gobierno nacional. Vos sabés que fue muy claro y la bajada de línea desde Nación, justamente para el espacio libertario, tiene que ver con formación de frente sí, pero nosotros no acompañamos, quien quiera se unir va, quien se une va por detrás de nuestros candidatos. En el caso del PJ, también necesita, dirigentes con historia y con fuerza quizás en la conformación, en el armado. Ya sé que no me vas a tirar nombre de candidatos, pero hoy ¿se necesita pilotos de tormenta para estas elecciones o es momento de caras nuevas? Mira, para mí, esta es mi apreciación personal, sí. Aunque sé que la comparten muchas compañeras y compañeros, nosotros necesitamos que las candidatas y los candidatos sean representativos y cumplan esta doble función que te decía al principio de la entrevista. Primero y principal, que puedan defender los intereses de las sanjuaninas y los sanjuaninos. Y segundo, que representen efectivamente el sentir del campo nacional y popular y que tengan esto de poder posicionarse efectivamente ante cualquier tipo de avasallamiento que venga en torno a las conquistas, ¿sí? Entonces, necesitamos experiencia, claramente necesitamos experiencia, necesitamos renovación, claramente necesitamos renovación. Ninguna de las dos excluye a la anterior, ¿sí? Podemos armar una lista con la cantidad de dirigentes que tenemos, una lista que efectivamente represente esto. Pero bueno, hay que seguir trabajando, por eso no se pueden dar nombres por ahí, porque tenemos tantos, tan buenos, que nos gustaría que fuesen todos, lógico que así sería, y que cada espacio va a tener como su corazoncito en un lugar. Ahora, necesitamos a alguien que pueda estar ahí para poder enfrentar y afrontar todos los desafíos que vienen en estos 2 años de gobierno que quedan en el gobierno nacional y gobierno provincial también, y bueno, poder armar esa plataforma que necesitamos, esa base para llegar al 27 de la mejor manera. ¿Qué análisis haces sobre lo que sucede a nivel nacional? Lo veíamos la semana pasada, por ejemplo, con esta disputa, la verdad que dejó asombrados a todos en el Congreso de la Nación entre diputadas, bueno, después lo que sucedió con Espert, la detención de concejalas y demás. ¿Qué análisis haces de todo eso, Mayra? Mira, a mí lo que me preocupa mucho es la legitimación del discurso violento, ¿sí? Porque estamos en una sociedad que, más allá de que el peronismo sea verticalista, el peronismo también se constituye así a partir de la esencia del argentino, del ser argentino. Entonces nuestro país es un país presidencialista, es un país que siempre, una provincia que siempre tiene a sus gobernadores en ese lugar de tal importancia que lo que digan, lo que hagan, lo que dejen de hacer es también o implica también para el ciudadano común la legitimación de una cierta realidad. Entonces me preocupa esto, la legitimación de todos los espacios, de cualquier espacio político hacia la violencia, hacia que se puede decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Ojo, no hablo de uno solo, hablo de todos porque es realmente preocupante, porque vos ves que la efervescencia de la violencia cada vez aumenta, entonces no entendés qué es lo que está pasando y por qué se está destruyendo de esta manera el tejido social. No creo que nadie en ningún punto pueda ameritar o pueda considerar que esté bueno que pase esto. Creo que no. Creo que se debe trabajar de otra manera. Creo que necesitamos volver a esto, a esos consensos reales no de partidos políticos, sino de espacios que conforman a la sociedad para construir algo mejor, ¿sí? Y eso no está pasando y bueno, te da un poco hasta de miedo, te diré, porque vos decís, ese nivel de violencia que también ves en redes, que también ves socialmente, por ahí, viste que te muestran en Instagram o ves en TikTok los videitos de que de repente, no sé, cruzó uno mal un semáforo y se agarra y la discusión y empiezan y ya llegan hasta las piñas, cosas que no pueden suceder en nuestro país, en ninguno, lógicamente, pero no en nuestra sociedad. Nosotros no somos ese tipo de sociedad y creo que hay que trabajar mucho desde todos los espacios políticos para efectivamente traer sobre todo la paz
a los argentinos y a las argentinas. Y eso también a mí me hace ruido en este lugar, viste que por ahí te pasa que, esto es una apreciación personal, pero por ahí te pasa que vos revisás la historia argentina y decís, bueno, sí, efectivamente siempre ves que hay una polarización y es normal que eso pase, pero ¿qué pasa con nuestros espacios políticos? Todos, que no hemos podido constituir o efectivamente dejar ya establecidas cuáles son las políticas de Estado. Si no puede ser que cada vez que cambie el gobierno, que cambie el color político, cambien nuestras políticas. No hay políticas de Estado, ¿me entendés? Hay algunas cuestiones, hay algunos temas que no deberían estar en discusión, ojo, en ningún gobierno, en ninguna gestión. Entonces, ese consenso que debiera darse, que es un consenso de la sociedad, ojo, no es que sea específicamente solo de los partidos políticos, pero lógicamente son los dirigentes y las dirigentes que han sido elegidos para ocupar esos espacios, ya sea en el Congreso de la Nación, en los consejos, en las cámaras o en los ejecutivos, quienes tienen que darse la tarea de generarlo. Y no está pasando. Por eso llegamos a esto. Y no puedo dejar de consultarte también por lo que sucedió hace pocas horas nada más con el tema del vencimiento de las facultades delegadas por parte del Congreso de la Nación para con este ministerio que dirige Sturzenegger. Y bueno, el reciente anuncio de la eliminación de Vialidad Nacional, INTA, y bueno, con ello también el despido de miles de trabajadores en toda la Argentina. Tiene su correlato también aquí en la provincia de San Juan. Por supuesto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, viste, ahí vamos a esto de nuevo, viste, la falta de políticas de Estado. Viste que cada vez que asume una gestión nueva, entra a revisar temas, no revisar, pero de repente a poner en duda temas que ya no deberían tener ningún tipo de cuestionamiento. ¿Sí? Las empresas del Estado, que vos podés controlar, que es necesario que haya control, seguro que sí, pero nunca este tipo de acciones pueden atentar contra los trabajadores y las trabajadoras. Eso es realmente penoso, te duele, porque vos sabés que detrás de cada uno de esos trabajadores y trabajadoras hay familias, hay chicos que están esperando que llegue su papá, que llegue su mamá. Yo no me puedo poner en el lugar de los compañeros trabajadores y trabajadoras y en este momento y pensar qué pasó cuando llegaron a su casa o cómo se enteraron de las noticias. Y ojo, no hablo de Vialidad nada más, hablo de todos los entes que han venido teniendo algún tipo de desregulación, de cierre o de fusión o de transformación o lo que fuere. Creo que el control siempre es positivo en todas las gestiones, en todos los gobiernos, siempre hay que hacerlo, pero me parece que necesitamos poner el foco en donde tiene que estar, y es en generar políticas de Estado para el crecimiento de nuestra nación y para que quienes son los que votan y los que te eligen puedan pasarla mejor. No creo que nadie vaya a la urna a depositar un voto de odio. Siempre vos votás en función de que tenés la esperanza o la expectativa de que vas a estar mejor. Entonces, vos sabés que yo tengo ahí algo con eso, porque sí, yo siento que el argentino viene desde hace varias elecciones metiendo el voto bronco, o sea, votando a uno por no elegir a otro. Siento eso, me da la sensación, probablemente pueda ser una mirada equivocada para muchos, pero es como que de hecho considero, dentro de lo que se ve, porque hoy hay mucha gente que, por ejemplo, votó a Javier Milei, que no, obviamente no está conforme con las políticas nacionales implementadas y que comienza ya a mostrar una cierta molestia. Sin embargo, es como que, continúa teniendo un alto nivel de aceptación a lo que se le hubiese perdonado, se le perdonó, no sé, al macrismo o inclusive mismo al justicialismo. ¿Cómo, más allá de que vos lo mencionabas, ¿no? Que es un trabajo de consenso, de mucho diálogo, de mucho protagonismo y también de consenso entre las dirigencias políticas, ¿es la única manera esto para poder revertir quizás un poco ese enojo social que todavía persiste? Mira, yo voy a hablar desde el lugar del peronismo, que es el que me compete, ¿no? Sí. Que lo dije hace un rato, creo que nosotros en algún momento, en alguna parte del camino, perdimos la capacidad de representar al sujeto que nos constituye, al sujeto político que nos constituye. Durante los gobiernos del general Perón, el trabajador, la trabajadora tomó una importancia protagónica, un rol protagónico, fue un actor político decisivo.
En los gobiernos de Néstor y Cristina de repente pasó lo mismo, pero tomó un rol protagónico mayor por ahí las juventudes, las mujeres, las minorías, ¿sí? Me parece que a nosotros en particular hubo algo que hizo que dejáramos, que en realidad la sociedad dejara de sentirse representada por el peronismo. Yo, con respecto a las elecciones, a las últimas elecciones, siento que el peronismo perdió más que otras fuerzas hayan ganado. Siento que el peronismo perdió porque no fue elegido. Mira, acá en San Juan tuvimos 5 elecciones, una barbaridad. Y una, otra y otra vez, los sanjuaninos y las sanjuaninas le dijeron que no al peronismo en muchas de esas elecciones. Entonces, hay cuestiones que tenemos que revisar, que son las que se están revisando, que tienen que ver con eso y tienen que ver, para mí, ¿no?, personalmente, con revisar de qué manera nosotros volvemos a representar y volvemos a hacer alternativa para solucionar y dar respuesta a las necesidades que surgen actualmente. A ver, el trabajador hoy necesita otras cosas. Cuando nosotros volvimos con Alberto Fernández y Cristina, ese gobierno que tanto festejamos por volver, dijimos que volvimos para ser mejores. Y de repente nos pasó que nos quedaron deudas que no pudimos saldar y cuestiones pendientes que fueron, en lo personal, para mí básicas. No sé, había un reclamo del sector trabajador que venía desde hace mucho tiempo, como fue el impuesto a las ganancias, y no se aplicó, no se hizo nada hasta casi el último tramo de gobierno de gestión. Que lo celebro, fue fantástico. A ver, ahora, eso debió haber sido una de las banderas principales de nuestra gestión, ¿sí? Poder subir la vara y atender a esas demandas nuevas que estaban sintiendo ese sector. Entonces a mí me parece que es una de las tantas cosas que tiene que revisar y que viene revisando el peronismo. Y no es un sentir personal, más allá de que lo digo yo y me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero lo hemos charlado con muchas compañeras y con muchos compañeros y tiene que ver con eso, que por ahí vos ves un poco desdibujado o se vio un poco desdibujado el peronismo, un poco alejado de cuáles eran sus orígenes o cuáles eran sus raíces. Cuando nosotros hablamos de justicia social, de soberanía política, de independencia económica, no lo decimos de manera declamativa, no es simplemente una bandera que colgamos y que decimos, ay, sí, yo soy peronista, porque no, es un sentir y es una forma de vivir y esto tiene que estar trasladado en acciones, ¿sí? Y bueno, evidentemente no pasó, hubieron cosas que nos faltaron, por eso reitero, hablo desde el peronismo. Nosotros nos estamos dando la tarea y se está dando esa tarea también en la conducción. De mucho diálogo porque es necesario, porque hay que escuchar a todos, de mucha construcción y de poder generar todas esas actualizaciones necesarias. Mayra, quiero agradecerte, seguramente ya en agosto te podemos tener de nuevo, falta un mes nada más, justamente para la presentación de los frentes, vamos a estar atentos obviamente a lo que pueda trascender antes, porque ¿por qué no? Y a lo que se pueda conocer antes y después, bueno, esperar la oficialización, ¿no? Muchísimas gracias, Mayra. Y feliz Día de la Independencia. Feliz Día de la Independencia, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa muy cortita y enseguida regresamos.